Buenas noches. En nombre de la Academia Peruana de la Lengua, les damos la más cordial bienvenida a la presentación del libro Aspectos fonético-fonológicos de la velarización en Shipibo, del autor Rolando Rocha Martínez. Antes de dar inicio, presentaré a Emérita Escobar Zapata y Alejandro Correa, quienes tendrán a su cargo los comentarios del libro. Emérita Escobar Zapata es doctora en lingüística, investigadora de las lenguas andinas, miembro del Centro de Investigación y Lingüística Aplicada, SILA, y de la Cátedra Quechua de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es profesora de la misma casa de estudios, la Universidad de San Marcos, y también de la Universidad Agraria La Molina. Ha publicado diversos artículos, tales como El sistema de conceptualización de la fitonimia entre los pueblos jacaru hablantes, un, un enfoque cognitivo, la semántica cognitiva y los esquemas imagen de los jacaru hablantes, entre otros. Es también autora de los libros El Jacaru, último relicto Aru en los Andes centrales, Comunicación e Información, un avance espectacular en el siglo XXI, y es coautora del libro Enfoque Intercultural para la Gestión de las Microcuencas Andinas. Además, nos acompaña Alejandro Correa. Alejandro Correa es lingüista de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en fonética y fonología de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y doctor en filología española de la Universidad Autónoma de Barcelona. Sus áreas de trabajo son la fonética acústica y la variación fonética español de Colombia. Actualmente, investiga las variantes temporales y espectrales de las vocales y la influencia de la velocidad de elocución sobre las características acústicas de las consonantes. Los aspectos metodológicos son un componente importante de su trabajo, así que sus intereses también incluyen el estudio de los estilos de habla de laboratorio versus habla espontánea, el análisis fonético mediante programas informáticos y el análisis estadístico de datos lingüísticos. En estos momentos cedemos la palabra a la doctora Emérita Escobar Zapata para su intervención. Adelante. Muchas gracias. ¿Se escucha? Buenas noches a todos. Agradezco a la Academia Peruana de la Lengua la invitación y también a Rolando Rocha, que ha tenido bien elegirme para hacer algunos comentarios. También creo oportuno señalar que es un gran aporte, ¿no? Lo que hace la Academia Peruana de la Lengua, el tener que dar la posibilidad de que se publique este libro de Rolando Rocha, que prácticamente es la tesis que presentó para optar el grado de magíster en lingüística en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El tema que él desarrolla en este documento, como ya ha señalado, aspectos fonéticos, fonológicos de la velarización en el Shipibo. Es un tema que se enmarca dentro de lo que es el campo de las investigaciones fonético, fonológico y sobre todo viendo la forma como él ha abordado, digamos, todo el aspecto metodológico y todo el análisis, pues diríamos que lo hace de una manera heurística, tratando de aprovechar todos los recursos provenientes de los diferentes presupuestos teóricos, no a partir solamente de un enfoque, sino diríamos es un enfoque ecléctico, porque bueno, efectivamente hoy en día se apela a todo lo que realmente es posible, ¿no? Indagar, buscar, y de esa manera se quiere avanzar, no solamente a describir un determinado fenómeno, proceso, sino también explicar, llegar, digamos, como en toda ciencia, a identificar las causas o a identificar cuáles son los móviles que estarían generando este proceso de la velarización que está afectando, en este caso, a la clase de los sonidos bilabiales, como un proceso como segunda articulación, como él mismo lo está señalando, ¿verdad? Entonces, este libro está estructurado de 5 capítulos.
En el primer capítulo él está abordando todo lo que concierne bueno, a la presentación de la lengua. El Shipibo es igual como varias otras lenguas, pertenece a la familia Pano, y también hace una descripción desde el punto de vista morfológico, identificándola como una de carácter aglutinante, así como también señala la cantidad de consonantes que tiene esta lengua Shipibo, 16 consonantes, si no me equivoco, y también algunas vocales, ¿no? Entonces, todos los aspectos metodológicos también los está abordando aquí, y se plantea algunas preguntas que van a servir como para poderlas irlas desarrollando en la secuencia, digamos, de la presentación. Y una primera se asocia con la naturaleza de los sonidos que estarían anclados en el parámetro articulatorio bilabial, cuando está ante una vocal alta central no redondeada. Y la segunda pregunta es la que pretende también explicar el por qué se produce este cambio. Como ya he señalado, él trata en lo posible de plantearse varias preguntas y no se queda, o sea, no es suficiente con abordarlo solamente desde una perspectiva, sino busca más evidencia. Sobre todo creo que este trabajo es importante porque aquí lo que él señala es que no solamente por un lado es ese manejo, digamos, integral de todo lo que son los presupuestos teóricos, sino también la base empírica, que creo que es la parte más importante, ¿no? Lo que corresponde a una fonética articulatoria y una fonética acústica, se coadyuvan ambas para poder, digamos, de manera más integral explicar qué es lo que ocurre con el fenómeno, qué le llama, porque es selectivo en el caso de el Shipibo solamente para las bilabiales. Esas son las que se estarían velarizando, ¿no? Entonces, estamos, es una, en este caso, una investigación de no solo se queda pues entonces a nivel descriptivo, sino también explicativo, ¿no? Entonces, porque indaga por las causas, las razones, va tratando de buscar cómo poder, digamos, describir y explicar de una manera más objetiva qué es lo que estaría ocurriendo, y además que subyace también en eso, digamos, en esos esquemas que prácticamente estarían configurándose articulatoriamente en correlación también con los aspectos acústicos, de manera que lo hace de manera acuciosa, ¿no? Como corresponde a todo tipo de investigación formal. Hace el análisis de los datos también de una manera estratégica, haciendo uso de herramientas que están, digamos, que hoy en día, pues gracias a la tecnología, las tenemos ahí a la mano, como es el programa PRAT, así como también se basa en filmaciones, ¿no? Para poder ver todo lo que podrían ser los movimientos articulatorios, de manera pues que los resultados de la investigación estarían garantizados, ¿no? Por la fidelidad de los datos, por la confiabilidad, digamos, en el tratamiento y en la interpretación de los datos, porque eso es muy importante. Y en el capítulo número 2 aborda todo lo que son, bueno, los antecedentes, como en toda investigación, y estrictamente lo más cercano posible al tema que él desarrolla, pues justamente uno de sus trabajos también ya lo había presentado en el año 2009, de manera que lo retoma para poderlo refinar, para poderlo reajustar y ampliar a la luz pues de toda la información teórica que él dice que históricamente mejor sería hacer toda esa revisión para poder ir viendo qué aspectos son los que se podrían ir ganando y podrían describir o explicar mejor el fenómeno. También el trabajo de Fernando García Rivera de 1994, así como también el de Elías Ulloa del año 2011. O sea, esos tres son trabajos muy, digamos,
medulares principales que son que van a servir de base para poder luego ver a ver qué omisiones o qué digamos todavía aspectos no se llegaron a desarrollar suficientemente y que él los podría resolver, ¿no? Siempre planteándose con preguntas. En el capítulo número 3 está, digamos, dedicado a lo que es el marco teórico. Como ya había adelantado, bueno, para poder explicar el proceso de velarización no era suficiente. Él recurre, bueno, a hacer una revisión desde lo clásico hasta lo más reciente que hay, digamos, en los desarrollos teóricos, ¿no? No solamente la fonología generativa, pero no solamente la lineal, sino que avanza pasos para poder, digamos, centrarse y ver cuáles son las virtudes que podría, digamos, tomar acerca de lo que es la fonología autosegmental. Y dentro de esa fonología autosegmental todavía hay pues algunas versiones que podrían asegurarle mejor y más cercanamente explicar el proceso de la velarización como un fenómeno, digamos, de la segunda articulación, que no es igual a una, digamos, coarticulación, ¿no? Sino una segunda articulación, una articulación secundaria. Entonces, frente a la primaria trata de hacer. Entonces, va revisando los presupuestos teóricos de cada una de las corrientes y los va cotejando también con los datos que él ha tomado, digamos, empíricamente también de el Shipibo y luego, bueno, pues va planteándose también ya una serie de preguntas, ¿no? Entonces, como por ejemplo, qué cosa es lo que en tal teoría hay todavía un vacío, por qué no es posible todavía explicarlo a partir, por ejemplo, de la fonología lineal, qué cosa es lo que le estaría ofreciendo la fonología autosegmental, estos, digamos, diseños geométricos, por qué podrían ser más precisos o qué readaptaciones tendría que hacerse en base, bueno, a los datos que toma directamente las lenguas, porque todas las lenguas no son iguales, entonces lo necesario solamente como para poder ir describiendo, ¿no? Entonces, o algunos presupuestos también relacionados con lo que es lo marcado y lo no marcado, la marcadez o la teoría de la optimalidad, ¿no? Ya en el capítulo número 4 le titula Análisis acústico y articulatorio de las consonantes velarizadas en el Shipibo. Entonces, prácticamente su laboratorio de datos lo va a, digamos, a analizar y va a procesar a partir de una doble vertiente, que en este caso sería, bueno, el uso de fotogramas, espectrogramas, ¿no? Para ver, digamos, la producción y todas las variables del fenómeno involucrado que afecta en este caso a las labiales cuando están ante este tipo de vocales que son centrales altas no redondeadas, como él está diciendo. Pero señala que él advierte que habrían algunas restricciones, ¿no? Relacionadas con, por ejemplo, la naturaleza del segmento bilabial, si es que es nasal, si es oclusiva sorda o si es oclusiva sonora. Bueno, pues tienen en común, obviamente, que estos tres segmentos, el ser desde el parámetro del punto articulatorio ser bilabiales, pero cuando ya están ante la vocal, el resultado seguramente que va a ser distinto. Y más que articulatoriamente, algunos otros, digamos, parámetros creo que tendrían que tomarse en cuenta ahí, porque si hay un sonido nasal o si es que hay un sonoro, entonces las cuerdas vocales de alguna manera van a tener que actuar o, digamos, también la cavidad nasal. Y en términos acústicos, la distribución de energía no es igual. Me parece que por ahí también supongo que es lo que también se toma en cuenta, ¿no? Se plantea, digamos, la pregunta de que si hay la posibilidad de estar ante patrones acústicos de modo regular, mejor dicho, de modo sistemático, cuando se produce este fenómeno de la velarización, y si es que tanto el sonido bilabial como la vocal se activan en la producción del fenómeno. Sí, yo creo que es así, ¿no? Como una unidad.
pero en esa unidad, si es una oclusiva bilabial sorda con la vocal frente a lo que es una nasal y la vocal, es, en los tres casos hay una unidad, pero naturalmente que va a haber algún cambio, digo yo, en términos de la distribución de la energía acústica también y de la tensión. El tema que se desarrolla, bueno, en este capítulo de 4 es la descripción, entonces, de que considera que son prácticamente un caso de sonidos complejos, ¿no? Del chip vivo, pero aunque él dice que no es únicamente del chip vivo, porque también dentro de la familia Pano hay otras lenguas que también se puede, digamos, observar el fenómeno, pero igual también en otras lenguas que son de distinta filiación en la Amazonía peruana, ¿no? Entonces, lo señala para también luego ir preguntándose cómo puede dar una respuesta a qué es lo que pasa con ese fenómeno, cómo es que se está realizando de manera natural, es parte de un proceso, un cambio, o es que ya históricamente lo fue así, pero luego ya se ha posicionado como algo, digamos, subyacente, como algo de carácter o de naturaleza fonológica, ¿no? Luego, bueno, tenemos también en el capítulo número 5, realiza la descripción acústica y también la constatación, por supuesto, articulatoria de este fenómeno de velarización en esta lengua pano, describiendo también cuáles serían los mecanismos que subyacen, ¿no?, a la ocurrencia de los sonidos con esta característica de la segunda articulación. Y para eso va partiendo de algunas preguntas, por ejemplo, ¿cuál sería la naturaleza del proceso fonológico de asimilación? Porque este sería un proceso fonológico de asimilación en esta lengua pano. ¿Y qué propiedades articulatorias vocálicas, por ejemplo, estarían determinando, definiendo digamos, esa ocurrencia de la segunda articulación en estas consonantes chipivo? ¿O qué propiedades articulatorias también consonánticas estarían, digamos, operando para modificar a que se alcance esta segunda articulación labial, ¿no? Entonces, se habla de propiedades, tanto, claro, en este caso de los dos elementos involucrados, porque como les dije, forman una unidad, pero a la vez metodológicamente habría que describir, ¿no?, cada una de ellas en términos de parámetros articulatorios y términos de parámetros acústicos también. Entonces, sobre la base de todo ese manejo previo de una caracterización de tipo acústico y articulatorio, describe entonces las vocales con la finalidad de poder identificar las propiedades. ¿Qué propiedades estarían activando, digamos, esa articulación de tipo dorsal, como él está señalando, y que es, digamos, un tipo de articulación secundaria y no primaria en la serie de las labiales, en la sorda sonora, oclusiva sorda sonora, así como en la nasal. Así como cuáles serían las propiedades también de las consonantes, ¿no? Y qué están generando los cambios en los sonidos bilabiales que están, digamos, participando en este tipo de articulación también primaria. Luego hace una representación geométrica naturalmente siguiendo esa corriente autosegmental, RAT, para poder distinguir lo que correspondería a la articulación primaria frente a lo que es la articulación secundaria también. Luego también digamos, hace también bueno, una descripción de este proceso de velarización, haciendo uso justamente de los presupuestos teóricos del RAT, ¿no? Porque dice que supone la ganancia, ¿no?, de esas propiedades dorsales, ¿no? Pero el por qué es una cosa selectiva, ¿por qué solamente dice estaría afectando a las consonantes bilabiales?
¿no? Independientemente de la clase de sonidos, el rasgo relevante para definir la ocurrencia es el proceso labial, pero naturalmente para poder explicar esa selectividad y marcadez en la velarización, en el Shipibo se plantea, bueno, también otras preguntas y sobre todo busca información de otras lenguas, ¿no? Resulta que no solamente en las lenguas amazónicas, como en el caso del hispano, ocurre esto, sino que también se ha advertido, por ejemplo, en el irlandés, pero que ocurre también el inglés, ¿no? Y que además no es únicamente de las labiales, sino también de las coronales, que estarían también siendo afectadas por el proceso de velarización. Y luego cuando se asocia este dato, digamos, empírico, por qué está ocurriendo en las lenguas, con, digamos, lo que corresponde a la marcadez, reflexiona y dice cuál sería lo más marcado o menos marcado o lo no marcado en las lenguas. Es decir, ante este proceso, ¿cuándo ocurren las bilabiales que se velarizan o cuándo las coronales estarían velarizando, ¿no? Entonces, él piensa que son las bilabiales, ¿no? Y aunque yo he visto que él está señalando varias lenguas que evidencian, digamos, también este proceso y que corresponde no solo a las bilabiales, sino a las coronales. Pero obviamente sí, seguramente, pero en todo caso, si se hace la pregunta, también quiere describir, bueno, la diferencia que hay entre lo marcado y no marcado, revisando algunas fuentes y para poder llegar a concluir de manera más contundente. Entonces señala que generalmente las lenguas no marcadas son, en cuanto a los rasgos, son más numerosas, hay una mayor frecuencia, ¿no? Entonces, y no son algunos casos, porque cuando son algunos casos serían los casos marcados, serían, ¿no? De lenguas marcadas en la ocurrencia de un determinado, digamos, fenómeno o proceso, ¿no? Bueno, ¿qué causas, dice, subyacen a la selectividad del proceso asimilatorio que determina la ocurrencia de las consonantes con segunda articulación? Bueno, ya hemos hablado acerca de la naturaleza de los sonidos modificados o también la naturaleza de las propiedades vocálicas. Reflexionando un poco sobre estos aspectos, ¿no? Dice además que en qué medida la naturaleza, las propiedades vocálicas y consonánticas de este proceso de velarización en el Shipibo permitirían también establecer engarces, es decir, concatenaciones, encadenamientos plausibles entre los sonidos de manera más amplia, ¿no? Y bueno, yo estaba reflexionando, pero solamente así, de que de repente la realización de de estos encadenamientos, estos posibles engarces, está latente, ¿no? Está latente ahí, hay toda una potencialidad y estaría condicionada a la descarga y distribución de la energía acústica, que se distribuye en dirección de un rango comprendido entre los segmentos o sonidos que se realizan en la periferia. Él está señalando a Jacobson y Hall, creo, como quien describe digamos, el rasgo grave y que está, digamos, asignándole a los segmentos periféricos, que en este caso serían los velares y los bilabiales, ¿no? Entonces, bueno, estaba pensando de que eso podría ser posible, hasta qué punto el lugar donde los hablantes, desde el punto de vista ecológico, están ubicados, como ya son aspectos, digamos, extralingüísticos, podrían también tomarse en cuenta porque pueden, así como, por ejemplo, en
la gente que vive en Puno dice que tiene, por ejemplo, pulmones preparados para, digamos, poder soportar la altura, ¿no? Y no tiene agitación ni cansancio. Igual de repente podría ocurrir con el aparato acústico, ¿no? O con lo articulatorio, hasta qué punto lo ambiental, lo ecológico participa. Estoy hablando en voz alta y reflexionando, y no es ninguna crítica, sino me pareció muy interesante la propuesta, ¿no? De que se haga este tipo de trabajos así, sobre todo no queriendo quedarse únicamente con lo que ya se planteó, sino ir avanzando. Y prueba de ello es que presentó un trabajo el 2009 y luego ya el 2000, el año pasado, ¿no? Ha presentado otro, pero ya más elaborado, ¿no? Más contundente, de manera que también ha revisado, por supuesto, la relación consonante-vocal, siguiendo la propuesta de Jacobson y Hall, ¿no? Para poder estudiar. Y ahí aprovecha para poder ver en qué otras lenguas se ha ido dando, digamos, este proceso, ¿no? Articulatoriamente, como les señalaba, los sonidos periféricos evidencian, pues, y ahí mismo él está señalando un mayor espacio en el resonador oral, mientras que los sonidos medios evidencian más bien divisiones, ¿no? Entonces, sí, claro, por supuesto que sí, porque sí es que las vocales centrales y, por ejemplo, las posteriores serían como también consideradas periféricas, como son los sonidos velares, ¿no? Un poco así, en ese sentido. Luego, bueno, se hace alguna pregunta, dice, ¿se constituye en un solo patrón articulatorio el esquema de una consonante labial y una vocal central alta, no redondeada? Pero es que también hay evidencias de su ocurrencia en otras lenguas amazónicas, ¿no? De distinta afiliación, lo cual no, si inicialmente estaba pensando que solamente era algo selectivo de el Shipibo o de repente las lenguas Pano, pero si hay evidencias en otras lenguas, entonces él piensa que había que hacer un estudio tipológico, ¿no? Desde el punto de vista tipológico para ver qué ocurre con el fenómeno, cuáles son realmente los condicionantes y cuáles son esas propiedades que se estarían, digamos, evidenciando y realizando en el momento de cada uno de los casos en donde se puede comprobar, evidenciar este fenómeno de la velarización, ¿no? Entonces, es importante, como él dice, las evidencias, ¿no? Las muestras empíricas para poder, digamos, ver cómo se manifiestan en las lenguas, orientándolas a ver cuál es la configuración de las clases naturales, ¿no? Hay varios aspectos realmente que se abordan ahí. Me pareció muy interesante eso de la marca de eso, ¿no? También el tenerlo que sumar ahí, y la teoría de la optimalidad, ¿no? Porque también eso le permitía partir de la pregunta de cuáles son las causas, las razones que subyacen a la selectividad del proceso asimilatorio que determina la ocurrencia de esta segunda articulación, ¿no? De manera pues que ha sido bastante bien sustentado este fenómeno, ¿no? Y creo que él todavía se ha quedado con algunas preguntas, pero ha avanzado bastante. Quiero felicitarlo. Realmente este sería un material que podría ser utilizado en la universidad para los cursos del área de lingüística, lo que es fonética, fonología, e incluso en el posgrado. Yo creo que para las investigaciones, como un modelo también de cómo se hace una investigación y cuáles son los pasos a seguir, digamos, de una manera bastante acuciosa y exhaustiva. Por eso, claro, y sobre todo es un aporte ahora que estamos escuchando dentro del desarrollo de las políticas idiomáticas, el cómo fortalecer, digamos,
la difusión de las lenguas originarias. Entonces, desde la universidad, desde esta cantera, se puede estar también participando y diciendo estoy interesado y estoy aquí presentando los resultados de una investigación de uno de las lenguas dentro del amplio laboratorio de lenguas amazónicas que hay, digamos, en el Perú. Entonces, habría más que comentar, pero no quiero avanzar en el tiempo, pues me dieron 20 minutos. Solamente me queda felicitarlo y invitar a todos que adquieran un ejemplar porque es muy importante para tenerlo en la biblioteca y además para poder cotejar y hacer otras investigaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Emérita Escobar, por su intervención. Y a continuación tendremos los comentarios del doctor Alejandro Correa. Le cedemos la palabra. Adelante. Buenas noches, ¿me escuchan bien? Ok, bueno, buenas noches a toda la audiencia, un saludo desde Bogotá, desde la fría ciudad de Bogotá. Quiero enviar en primer lugar un mensaje de agradecimiento a la Academia Peruana de la Lengua y en especial a su presidente Marco Martos Carrera por invitarme a la presentación de esta noche. También quiero enviar un mensaje de gratitud y mis más sinceras felicitaciones al autor, a Rolando Rocha Martínez, por la publicación de su obra, que sin duda tendrá una influencia muy positiva en la comunidad académica y sobre los hablantes y la vitalidad de las lenguas nativas del Perú. En esta intervención muy breve, trataré de ser lo más sucinto y concreto posible. Quiero hablar en calidad de especialista, pero ante todo en calidad de lector, ¿no? Después de leer el libro del profesor Rolando Rocha, digamos que hay 4 aspectos principales que me parecen destacados y que quiero compartir con todos ustedes esta noche. En primer lugar, quiero hacer un par de comentarios sobre el estudio de las lenguas indígenas de la Amazonía y en particular del estudio de la vocal central cerrada, que es una parte importante de la investigación del profesor Rolando. Quiero mencionar algunos aspectos que considero importantes de la perspectiva fonológica. También hablaré muy brevemente de la perspectiva fonética que nos presenta el profesor en su obra. Y finalmente, en calidad de lector y en calidad de docente universitario, quiero hacer algunos comentarios sobre la utilidad de este trabajo para los estudiantes y los académicos interesados en la lengua Shipibo. Con relación al primer punto, que tiene que ver básicamente con el estudio de las lenguas indígenas de la Amazonía, yo considero y quiero felicitar a la Academia de la Lengua de Perú por publicar obras sobre las lenguas nativas. Todos los esfuerzos encaminados a estudiar las lenguas indígenas de América y en general las lenguas en peligro de extinción son bienvenidos. Me parece eso muy destacable. Actualmente ningún esfuerzo es suficiente porque las lenguas indígenas de América, por ejemplo en el caso colombiano y seguramente también ocurre así en el Perú, se están perdiendo de una manera muy acelerada. En Colombia, por ejemplo, tenemos alrededor de 62 lenguas, muchas de ellas las hablan un puñado de personas, hay casos donde solamente tenemos un hablante y entonces tenemos un proceso de pérdida que es una pena, es decir, no hay esfuerzos suficientes, como digo, para documentar las lenguas. Así que nuevamente felicito a la Academia de la Lengua y al profesor por la orientación de esta investigación en primer lugar. Considero además también importante este tipo de investigaciones porque gran parte de las lenguas indígenas de América han sido descritas hace mucho tiempo. Si uno mira la bibliografía, gran cantidad de las lenguas tienen descripciones y trabajos excelentes, pero en su gran mayoría tienen más de 30 años de antigüedad. En el caso del Shipibo sí tenemos unas buenas descripciones, por ejemplo, el trabajo del profesor Elías Ulloa, que lo conocemos aquí en Colombia. Entonces me parece muy pertinente que se continúe esta línea de investigación en ese sentido, ¿no? La actualización de las descripciones. Desde un punto de vista lingüístico, teórico, este tipo de descripciones y el trabajo del profesor Rocha
nos van a permitir entender cómo cambian y cómo han cambiado las lenguas indígenas, cuáles son los procesos, digamos, fonológicos más sobresalientes. Por ejemplo, el tema de esta tesis, que es la velarización de las bilabiales en el entorno de una vocal central, me parece que es un tema novedoso, porque como afirma el autor al final del libro, este tipo de fenómenos de velarización secundaria también se observan en lenguas no relacionadas genéticamente con el chipivo, ¿no? Y en particular la vocal central, que es la que de alguna manera u otra condiciona este cambio, este proceso fonológico que nos expone el autor, es una vocal que está en todo el territorio amazónico. La mayoría de las lenguas colombianas, por ejemplo, tienen una vocal central de este tipo, que se pronunciaría como U, ¿no? Por ejemplo, en la lengua huitoto, que también es aglutinante y también tiene hablantes en Perú, la palabra o el sintagma de los amigos se pronuncia algo así como no hay. ¿Sí? Esta vocal, digamos, me parece que es parte de la identidad de las lenguas amazónicas y como está tan presente en todo el territorio americano, colombiano, brasileño y peruano, es posible que esté ejerciendo y condicionando muchos cambios como el que nos presenta el profesor Rocha en su libro. Así que él estoy de acuerdo con él en el sentido de que hay que continuar esta línea de investigación, hay que continuar describiendo los sistemas vocálicos y, como en el caso que discutimos el día de hoy, cómo condicionan el sistema consonántico y generan articulaciones como las que nos presenta él de la velarización de las labiales, ¿no? Entonces, ese es el primer punto. El segundo punto que me parece interesante del trabajo es la perspectiva fonológica. Me llamó la atención mucho que en el marco teórico se hace un recorrido por varias corrientes teóricas, varias versiones de la gramática, de la fonología generativa, va desde la fonología lineal de Chomsky-Hale, pasa por el modelo autosegmental, la jerarquía de rasgos, y al final se hace un trabajo interpretativo desde la teoría de la optimalidad. Eso me parece un trabajo destacable porque lo que refleja es que el autor no solamente se contentó con describir un fenómeno sincrónico que él considera importante, sino también verlo a la luz de diferentes perspectivas que han predominado en la lingüística moderna, ¿no? Esa parte me parece muy importante y seguramente esto va a tener, digamos, un impacto valioso en los aprendices de lingüística, ¿no? Así que, y con esto me anticipo un poco, creo que este es un trabajo, como dijo la profesora Emérita Escobar, que va a ser muy importante para los estudiantes, se puede utilizar en el aula y ante todo le va a ayudar a otros investigadores interesados en la fonología a comprender, digamos, los grandes momentos de la fonología moderna, como dije, la fonología lineal, el modelo autosegmental, la jerarquía de rasgos y la optimalidad. Adicionalmente, bueno, el profesor no se conforma con hacer un análisis fonológico riguroso, sino que también lo complementa con el análisis acústico, que hoy es, digamos, muy popular a lo largo del mundo. El uso de PRAT está bastante difundido en todas las universidades del mundo y un lingüista competente hoy día debe conocer este tipo de herramientas para analizar los sonidos del habla. El profesor Rocha además complementa el análisis acústico con el análisis articulatorio de fotogramas. Considero que esta también es una perspectiva muy acertada porque si bien el análisis acústico es muy poderoso explicativamente y permite vislumbrar procesos de cambio, digamos, gradientes o digamos, muy pequeños y diminutos, el análisis articulatorio permite complementar la información y en esa medida, digamos que él trata de hacer un análisis global y muy completo en ese sentido. Entonces, esto tampoco es muy común. Hoy día, si ustedes ven tesis de maestría y doctorado en las grandes universidades del mundo, los estudiantes optan o bien por un análisis fonológico y con una escuela concreta, o bien por un análisis fonético.
Así que uno de los méritos del trabajo, en mi concepto, es el intento que él hace por integrar el análisis de la fonología formal con el análisis instrumental. Creo que esa es quizá la mayor fortaleza del trabajo, ¿no? Hoy en día predominan en la lingüística los análisis basados en corpus, análisis cuantitativo. Hay muchísimo énfasis en lo experimental, por ejemplo, mi trabajo se enmarca en esas áreas, pero sí considero que este tipo de investigaciones son un buen ejemplo y llama a los demás investigadores para que mantengamos un equilibrio, ¿no? Es decir, que mantengamos nuestros intereses en la descripción lingüística y al mismo tiempo tratemos de equilibrarlo con lo experimental, ¿no? Entonces, considero que no solamente los experimentos y los corpus son importantes, sino también la descripción. Ese equilibrio es muy necesario y este libro, digamos que es un buen ejemplo de ello, ¿no? Como docente universitario, yo coordino una maestría en el Instituto Caro y Cuervo, coordino la maestría en lingüística desde hace un par de años. He graduado alrededor de 30 estudiantes durante los últimos 3 años y me he leído todas las tesis, por supuesto. Considero que el trabajo del profesor Rocha es un índice muy positivo de la educación en Perú, así que también quiero extender mis felicitaciones a sus docentes. Quiero decirles que han hecho un muy buen trabajo y esta tesis lo refleja muy bien. Es una tesis que tiene rigurosidad, utiliza diferentes técnicas de análisis y ante todo, y esto es muy difícil de encontrarlo en los estudios fonéticos y fonológicos, tiene una buena escritura, ¿no? Entonces, es un muy buen trabajo, es un muy buen reflejo de un buen estado de la lingüística en el Perú. Así, repito, muchas felicitaciones. Y algo que me parece muy útil para los lectores es que es un trabajo que, como dicen, va a media marcha entre una monografía y un libro de texto. Los lectores van a encontrar una gran cantidad de definiciones muy útiles. Ya mencioné, digamos, el recorrido que él hace a través de la fonología. Eh, Hay una gran innovación en el uso de métodos instrumentales, pero creo que esto, como también la profesora emérita Escobar decía, se puede utilizar en el aula. Hay una gran cantidad de conceptos. Eso sí, hay que hacer un gran trabajo con las definiciones. En habla española pasa algo muy curioso y es que los investigadores todavía no nos ponemos de acuerdo con la traducción de algunos conceptos básicos. Pero yo creo que este trabajo es un muy buen inicio. Invito a los lectores, obviamente, a que compren el libro y a los docentes universitarios que lo implementen en el aula. Creo que este libro puede abrir nuevas perspectivas. Los estudiantes que están buscando temas de investigación y tienen preguntas de cómo hacer fonología, cómo hacer fonética y cómo contribuir al panorama lingüístico de su país, aquí tienen un buen ejemplo con la obra del profesor Rocha. Así que repito nuevamente mis felicitaciones y nada, quiero darle la palabra al profesor Rolando Rocha y muchísimas gracias nuevamente por invitarme a comentar este texto. Muchas gracias, doctor Alejandro Correa, por sus comentarios. Y a continuación tendremos la participación del magíster Rolando Rocha Martínez. Antes de su intervención, leeré su hoja de vida. Rolando Rocha Martínez es magíster en lingüística por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Realiza labores como investigador de los grupos de investigación Altertec y GRAMDE, respaldados por el Vicerrectorado de Investigación y Posgrado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Participó en el proyecto Acacia, dirigido por la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, en Colombia, y financiado por la Unión Europea. Ha publicado artículos de investigación vinculados con la descripción gramatical del español, el quechua y el shipibo. Cedemos la palabra al magíster Rolando Rocha Martínez. Adelante. Muchas gracias, Alex. Voy a hacer una suerte de réplica en el sentido de extender, por supuesto, el agradecimiento a la Academia Peruana de la Lengua
que a través, por supuesto, del doctor Marco Martos y del infatigable equipo que lo acompaña, ¿no es cierto?, en la organización de eventos y también en la publicación de textos, ha incluido, ¿no es cierto?, desde hace no poco, la descripción, ¿no es cierto?, de lenguas originarias peruanas, ¿no? Este es un objetivo muy importante, bastante inopinado, si se quiere, ¿no es cierto?, porque incluye parte de esta diversidad, ¿no es cierto?, de estas divergencias, de este, digamos, escenario heterogéneo, que por supuesto tensiona también con el español, ¿no? Y va generando cambios en el español, eh, que por supuesto son pasibles de descripción, ¿no? Esta intervención mía es un poco más emotiva que académica. De hecho, estoy, además de alegre, bastante nervioso de tener aquí a mi asesor de tesis, ¿no es cierto?, que siempre me ha formado con mucho rigor desde pregrado. La profesora Emérita Escobar es una de las profesoras más exigentes que puede tener uno, y por eso mismo, por supuesto, uno va también afinando un poco la manera de analizar y de realizar un trabajo que esté también al nivel de exigencia de ella, ¿no? El hecho que ella haya sido mi asesora de tesis ha sido para mí un tremendo honor, y por supuesto espero haber respondido al nivel que la profesora emérita tiene y exige además en las aulas, ¿no? Le agradezco en primer lugar a ella, también le agradezco por supuesto a Alejandro Correa, quien es un fonetista de primer nivel. Su libro, ¿no es cierto?, introductorio al análisis del habla en Prat, es un libro que aquí en San Marcos hemos leído mucho, los alumnos de pregrado conocemos el libro y lo utilizamos también en nuestras descripciones, y la gentileza que él ha tenido, ¿no es cierto?, para presentar mi libro, pues es una cuestión que no voy a terminar de pagar nunca, ¿no? Entonces, para mí es un tremendo placer también que mis hijos estén presentes ahora. Casi los he combinado, ¿no es cierto?, a que estén en la presentación. Así que saludo a Fabio, a Gabriel, a Fernanda y a Mateo. Los cuatro me están escuchando ahora. Saludo también a mi madre que está por ahí. Y básicamente yo en realidad quiero enfocarme en cuestiones que son bastante apremiantes acerca del escenario del cual han hablado ya la profesora emérita y el profesor Alejandro, ¿no? Lo apremiante que es, por supuesto, para nosotros contar, ¿no es cierto?, con materiales que describan los distintos epifenómenos lingüísticos, ¿no es cierto?, que están en un claro proceso de repliegue, ¿no? Las lenguas cada vez se van debilitando más, y acá en Perú, por lo menos las políticas lingüísticas, pienso yo que pierden un poco el enfoque en algunos aspectos, pero hay una preocupación, digamos, que a todas luces ahora se ve mucho más, ¿no? Sin embargo, lo que no ha podido, digamos, atenuarse es la tensión permanente que hay entre la lengua mayoritaria, la lengua franca, que es el español, y las lenguas originarias, ¿no? Y eso genera que, por supuesto, estas lenguas también sigan pereciendo, sigan replegándose, como había dicho. Y creo que la labor del lingüista, porque es algo que me preguntan siempre, a propósito de este escenario que es digamos, es un cosmos bastante heterogéneo, pero también bastante complicado, es cuál sería la labor del lingüista, ¿no es cierto?, en procesos de revitalización, por ejemplo, ¿no? Y yo creo que lo primero que el lingüista tiene que ser capaz de hacer es describir bien lenguas, ¿no? Para eso nos forman, de hecho. Una descripción sólida, por supuesto, puede derivar ya en acciones más amplias de revitalización, y, por supuesto, los que nos formamos en el área de la lingüística tenemos que ser lo más escrupulosos posibles para poder abordar estos fenómenos lingüísticos de distinto tipo, ¿no? Entonces, esta pequeña contribución, digamos, lo que ha buscado es enfocarse en un fenómeno muy específico, en rigor, ¿no? Y esto ha abierto, digamos, una especie de datos con los que yo no, digamos, había contado, porque he notado que en efecto este fenómeno aparece en otras lenguas amazónicas peruanas, ¿no es cierto?, que carecen de filiación, como el aguajún, el ocaina, el arabela o el recígaro, entre otras, que pertenecen a distintas familias lingüísticas, ¿no? Para el caso de Shipibo, hispano, jíbaro, el aguajún; Huitoto para el caso de Locaina; en el caso de la arabela la familia es el záparo; y el recígaro, que tiene pues una afiliación arawak, ¿no? Entonces tenemos ahí un campo proficuo de acción, porque son muchas las lenguas amazónicas que presentan exactamente los mismos sonidos,
que interactúan en la ocurrencia de este fenómeno. No en todas, por supuesto, se activa el proceso de velarización, pero en muchas de ellas sí, a pesar de no estar, por supuesto, vinculadas. Y esto, por supuesto, nos deja pues, un abanico de investigación bastante amplio desde distintas aristas, ¿no? Actualmente lo que estoy haciendo es un poco hacer un trabajo previo de documentación de datos de todas estas lenguas que acabo de señalar, con la finalidad de, digamos, buscar un poco respuestas a los potenciales problemas que he podido formular, ¿no? Bueno, agradezco nuevamente a todos los que están presentes el día de hoy. Espero que esta contribución puedan leerla, ¿no es cierto? Y también puedan discutirla y también puedan tensionar conmigo en múltiples aspectos, por supuesto. Las conjeturas siempre son pasibles de discusión. En realidad le agradezco a la Academia Peruana de la Lengua por haberme permitido participar en esta presentación. Y, por supuesto, esta presentación quedaría un poco vacía si no le dedico este libro a mi padre, a Luis Enrique Rocho Caña, quien no está presente ahora, pero que estoy completamente seguro sería pues, uno de los que más hubiera disfrutado, ¿no es cierto?, la publicación de este libro, ¿no? Espero que todos estén ávidos y los que por aquí veo algunos nombres que son de alumnos de lingüística, por supuesto. Espero que sus propias conjeturas, ¿no es cierto?, sus propios retos, siempre los lleven hasta el límite, ¿no? Porque ese, básicamente, creo yo, es el derrotero del lingüista. Muchas gracias, estimado Alex, muchas gracias por ir a Magali, a mi asesora nuevamente, a la profesora emérita, y a Alejandro por haber tenido la gentileza de aceptar, ¿no es cierto?, la presentación de este libro. Para mí es un honor realmente haberlos escuchado y tenerlos a todos aquí presentes ahora. Gracias. Muchas gracias, Magíster Rolando Rocha, por su intervención acerca de la publicación de este libro. Agradecemos también a los comentaristas Emérita Escobar Zapata y Alejandro Correa, y también agradecemos a los participantes que nos acompañan a través de la plataforma Zoom o también de la transmisión a través de la página de Facebook de la Academia Peruana de la Lengua. De este modo, damos por finalizada la presentación del libro Aspectos fonético-fonológicos de la velarización en Shipibo de Rolando Rocha Martínez. En nombre de la Academia Peruana de la Lengua, agradecemos su participación y les deseamos muy buenas noches.